Buenas tardes, profesora. Voy a hacer una pequeña introducción al proyecto que se presentó. Yo pertenezco al grupo 8. Está conformado por Lenin González, mi persona, Luis Guerrero, Cristian Gutiérrez y Paul Rojas. En este proyecto abordamos la predicción de la potabilidad del agua con Machine Learning y una explicabilidad XAI. Utilizamos el método Random Forest y el objetivo de este proyecto era la implementación de un modelo de Machine Learning supervisado para predecir si una muestra de agua era potable o no, considerando la calidad de los datos, la mitigación de sesgos y la evaluación del modelo y las técnicas de explicabilidad. Es un tipo de problema de clasificación binaria y utilizamos el modelo de Random Forest. Además, para la implementación de las técnicas de XAI, utilizamos el Feature Importance y la permutación de Feature Importance. Hola, buenos días con todos. Una vez que mi compañero ha realizado la introducción, yo les voy a explicar un poco la metodología que hemos utilizado en este modelo de Machine Learning. Bueno, primero iniciamos con una exploración inicial y calidad de datos para poder revisar nuestro dataset. El dataset contiene variables numéricas fisioquímicas, por ello, el tratamiento principal consistía en imputar valores faltantes y revisar la distribución de las variables objetivo. También se revisa el posible desbalance entre muestras potables y no potables. Este punto es relevante porque un modelo podría favorecer la clase mayoritaria y reducir su capacidad para detectar correctamente muestras potables o no potables. Asimismo, iniciamos con una visualización exploratoria, hicimos una preparación de datos, se reparan las variables predictoras de la variable objetivo, luego se realiza la división entrenamiento-prueba con estratificación para conservar la proporción de clases. El modelo seleccionado es la metodología Random Forest. ¿Por qué hemos seleccionado Random Forest? Es un modelo supervisado robusto para clasificación. Es decir, puede capturar relaciones no lineales y permite aplicar variables y varias técnicas de explicabilidad. Además, se utiliza para reducir el efecto posible de desbalance de clase. En todo caso, dentro de la evaluación del modelo, se evalúa el modelo con métricas de clasificación. En este problema, el error más delicado es clasificar como posible, como potable una muestra que realmente no lo es, porque podría generar un riesgo sanitario. En todo caso, mi compañero a continuación va a explicar más a detalle. Gracias, Cristian. Buenos días, compañeros. En esta parte de la exposición voy a presentar el análisis comparativo del modelo utilizado para la predicción de potabilidad del agua, explicando por qué se seleccionó Random Forest como modelo principal, cuáles fueron sus ventajas frente a otras alternativas posibles y qué limitaciones justifican la necesidad de seguir evaluando otros modelos en trabajo futuro. El problema abordado corresponde a una tarea de clasificación binaria, porque el objetivo es predecir si una muestra de agua es potable o no potable a partir de variables físico-químicas. En la presentación se define la variable objetivo como potability, donde el valor 1 representa agua potable y el valor 0 representa agua no potable. Además, se resalta que este problema tiene una implicación directa en la salud pública, porque una mala clasificación puede llevar a decisiones rigurosas sobre el consumo de agua. Antes de hablar del modelo seleccionado, es importante señalar que los datos requerían un proceso de preparación. El proyecto incluyó identificación de valores faltantes, imputación por mediana, revisión de balance de clases y división de datos en entrenamiento y prueba con estratificación. Esta preparación fue clave porque si los datos tienen valores nulos o desbalance entre clases, el modelo puede aprender patrones sesgados o favorecer la clase mayoritaria. En cuanto al análisis comparativo, el modelo finalmente seleccionado fue Random Forest. Este modelo se basa en un conjunto de árboles de decisión que trabajan de manera combinada. Según la documentación de Schiller, Random Forest ajusta varios árboles sobre sus muestras del conjunto de datos y promedia sus resultados para mejorar la precisión y controlar el sobreajuste. Esa característica lo hace especialmente útil para un problema como la potabilidad del agua, donde las relaciones entre variables no necesariamente son lineales. Por ejemplo, variables como el pH, sulfatos, sólidos, dureza o conductividad pueden interactuar de forma compleja. Un modelo lineal podría no capturar adecuadamente estas relaciones, mientras que Random Forest puede representar iteraciones no lineales sin exigir supuestos tan rígidos. Frente a modelos más simples, como una regresión logística, Random Forest ofrece una ventaja importante. No obliga a asumir una relación lineal entre las variables físico-químicas y la probabilidad de potabilidad.
La regresión logística habría sido más fácil de interpretar, pero posiblemente menos flexible para capturar patrones complejos. Por eso, aunque es un buen modelo base o de referencia, no habría sido la mejor opción principal para este caso. Frente al árbol de decisión individual, Random Forest también resulta más conveniente. Un árbol solo puede ser muy interpretable, pero suele ser más inestable y más propenso al sobreajuste. En cambio, Random Forest contiene muchos árboles, lo que le permite reducir la dependencia de una única estructura de decisión y lograr un modelo más robusto. También podría haberse considerado modelos como KNN o SVM. Sin embargo, KNN puede ser sensible a la escala de las variables y a la distribución de los datos, mientras que SVM puede ofrecer buen rendimiento, pero suele ser menos transparente y más difícil de explicar en el contexto aplicado. En este proyecto, la explicabilidad era fundamental porque no basta con saber si el modelo predice potable o no potable. También es necesario comprender por qué toma esa decisión. Una razón central para elegir Random Forest fue precisamente su compatibilidad con técnicas de explicabilidad. El modelo fue configurado con 300 árboles, un mínimo de 3 muestras por hoja, estado aleatorio 42 y class weight balance. Este último parámetro es relevante porque ayuda a compensar el desbalance entre clases. En otras palabras, el modelo no trata todas las clases como si estuvieran igualmente representadas, sino que ajusta el peso para reducir el sesgo hacia la clase mayoritaria. En términos de rendimiento, se tiene una exactitud aproximada de 0,68, precisión de 0,61 y un récord de 0,52. Un F1 score de 0,56 y ROC de 0,71. Estos resultados muestran que el modelo tiene una capacidad predictiva moderada, pero no perfecta. Aquí es importante hacer una lectura crítica. En un problema de salud pública no todas las métricas tienen el mismo peso. Es por eso que se resalta que el error más costoso es el falso positivo, es decir, clasificar como potable una muestra que realmente no lo es. Este tipo de error podría poner en riesgo la salud de las personas. Por eso, aunque la exactitud general es útil, no es suficiente. Por esta razón, se consideraron métricas como precisión, recall, F1 score y lockout. En clasificación, Siegler documenta estas métricas como herramientas para evaluar distintos aspectos del desempeño del modelo, especialmente cuando las clases están desbalanceadas o cuando los errores tienen costos diferentes. Desde esta perspectiva, Random Forest fue elegido no porque sea perfecto, sino porque ofreció un equilibrio razonable entre 3 elementos: rendimiento predictivo, robustez ante los datos complejos y la posibilidad de expiración. Ahora bien, el proyecto no se queda únicamente en la predicción, también incorpora técnicas XI para interpretar el comportamiento del modelo. Primero se utiliza Factor Importance, que muestra que variables fueron más utilizadas por Random Forest para reducir la impureza de los árboles. Luego se utiliza la Permutation Importance, que mide cuánto cae el rendimiento del modelo cuando se altera aleatoriamente una variable. Esta segunda técnica es especialmente útil porque evalúa la importancia de una variable según su impacto real en el desempeño del modelo. La comparación entre estas dos técnicas es relevante porque no siempre coinciden. Si ambas señalan variables similares muy importantes, aumenta la confianza en la interpretación, pero si difieren, esto indica que se debe revisar con más cuidado si el modelo está aprendiendo relaciones significativas o simplemente patrones internos del algoritmo. Además, se aplican técnicas de explicabilidad local como SHAP y LAM. SHAP se basa en valores de Shapley y busca asignar a cada variable una contribución positiva o negativa en la predicción del modelo. La documentación de SHAP lo define como un enfoque basado en la teoría de juegos para explicar la salida de modelos de Machine Learning. Line, por su parte, explica predicciones individuales aproximando localmente el comportamiento del modelo complejo mediante un modelo interpretable. Es decir, no intenta explicar todo el modelo de una vez, sino entender por qué se tomó una decisión en un caso específico. Esto permite entender que la decisión de seleccionar Random Forest no dependió únicamente de su desempeño numérico, sino también de su capacidad de ser interpretado. En un contexto técnico y ético, esto es muy importante porque un sistema que clasifica agua como potable o no potable debe poder ser revisado por expertos. En cuanto a los modelos reemplazados o no priorizados, se puede resumir que estos modelos lineales, como la regresión logística, son interpretables pero pueden quedarse cortos ante relaciones no lineales. Un árbol de decisión individual es fácil de explicar, pero más propenso al sobreajuste. KNN puede ser sensible a la escala y menos útil para explicar decisiones. SVM puede tener buen rendimiento, pero menor transparencia. Y modelos más complejos como XGBoost o redes neurales podrían explorarse en el futuro, aunque esto requeriría una validación más exigente en técnicas adicionales. De hecho, pues ya se plantea como una mejora futura a evaluar algoritmos alternativos como estos, como XGBoost o redes neuronales integrando técnicas de explicabilidad más avanzadas. Nuestro equipo pues reconoce que Random Forest es una elección adecuada para esa fase, pero no necesariamente el punto final del proyecto. La selección de Random Forest se justifica porque equilibra desempeño, robustez e interpretabilidad.
no fue elegido simplemente porque predice, sino porque permite analizar cómo predice, qué variables influyen en sus decisiones y qué riesgos deben vigilarse antes de aplicar este tipo de modelo en un contexto sensible como la potabilidad del agua. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Rojas, de grupo número 8, y como conclusión a esta tarea podemos evidenciar que se utilizaron varios modelos para realizar nuestro análisis, que en este caso corresponde a una predicción de potabilidad de agua. Y para esto usamos varios modelos. El que nos dio mejores resultados fue el modelo de Random Forest, ¿ya? Para toda la estructura del modelo se revisó calidad de datos, se identificó como de datos nulos, se logró identificar también posibles desbalances de clases, es decir, teníamos que revisar que la proporción de datos con los que se entrene sea proporcional en todas las variables y no tengamos sesgos en ciertas variables. Adicional también se realizaron imputaciones ya con medianas y también se estratificó la data para tener balanceados todas estas proporciones, ¿no? Para definir cuál es el modelo que mejor se desempeña, usamos todas las variables que revisábamos en la clase, tanto como accuracy, precision, recall, el score F1, y también vimos cuál es el puntaje en la curva ROC, en la matriz de confusión, y esto lo evaluamos en todos los modelos, ¿no? Teniendo como un modelo con el mejor desempeño el Random Forest, ¿ya? Adicional también es importante que si bien el Random Forest puede llegar a ser un poco más entendible que otros modelos, ya que termina siendo dos bifurcaciones en las que son un sí o un no. Aunque sea así, tenemos ingeniería de variables que nos ayudan a identificar o a expresar mejor los resultados del modelo, tales como SHAP, como Lime y como PDP, ¿no? Estos procedimientos nos ayudan a identificar casos puntuales y explicar el modelo revisando o evidenciando el peso de cada una de las variables que tienen la predicción, ¿ya? Adicionalmente, podemos ver cuáles variables son más relevantes y cuáles no, o cuáles tienen más peso ya dentro del modelo, que también es algo importante porque nos ayuda a identificar qué es lo que más tiende a llevar al modelo hacia una respuesta o hacia otra. Y bueno, desde la perspectiva ética, este modelo que es para predecir la potabilidad del agua es un tema un poco complejo por tema de la salud, ¿ya? Sabemos que predecir mal un tema que se refiere a la potabilidad del agua puede traer consecuencias graves, ¿ya? Porque consumir un agua que no sea potable o usar esta agua que termine no siendo potable puede llegar a ser un riesgo para la salud. Entonces, antes de hacer un deploy de este modelo, sí se debería revisar las normas en las cuales los medicamentos o los modelos de predicción de diagnósticos tienen este valor de error, y adaptarnos mucho a llegar a este valor, a este mínimo de error, para trabajar temas que tengan que ver con riesgo a la salud, ¿no? Esto sería la parte ética dentro de este modelo y donde podríamos tener un poco de afectación. Y eso sería como conclusión que llegamos al modelo. Random Forest fue lo que mejor nos funcionó. Y eso sería todo. Muchas gracias.